Shalom, shalom a todos, familia, ¿cómo están? Un abrazo aquí a la distancia, sin riesgo de contagio. Hola, Ale, ¿cómo estás? Pastor Gabriel, gusto verle. Un saludo hasta allá a la Ciudad de México, a México lindo y querido. Bueno, ¿están listos para la clase de hoy? Espero que sí. Saludamos a las personas que se están conectando por Facebook. Abrimos hoy también Facebook porque se agregaron más de 40 personas esta semana. Así es que, Ariel Tolosa, un abrazo, che. Rosalia, un abrazo, Rosalia Gamarra. Bien, gente hermosa. Vamos a continuar el tema que iniciamos. Hoy es la cuarta clase acerca de el tema que he denominado la dimensión del Shabbat. Iniciamos hablando, pues poniendo una base acerca de el Shabbat en la creación. Y pues iniciamos la semana pasada el tema de la contraparte, es decir, el día domingo como la contraparte del Shabbat. Y dije pues que la idea pues era encontrar el origen, ¿verdad? Del domingo como el día de reposo, como el día de guardar en su plantación al Shabbat, como la contraparte al Shabbat. Y dijimos pues que el domingo está relacionado con el culto al dios Sol o el Sol Invictus. Y bueno, hoy vamos a dar bastante información histórica acerca de esto, para que usted tenga las bases históricas. Obviamente, pues no es para hacerlo bien exhaustivo, necesitaríamos por lo menos 6 meses, ¿verdad? Para estudiar bien el culto y el rito al sol, el culto relacionado con el sol. La semana pasada vimos algunos dioses solares o dioses que se le atribuía la condición de dioses solares. Y lo mencioné porque es importante que entendamos que el culto al dios Sol es un culto que nació en Sumeria. Y obviamente, pues, al nacer en Sumeria, se esparció. Pero no se esparce porque sí, no se esparce porque otras culturas lo copian, que por modelaje, sino realmente porque tiene una esencia espiritual. Y para mí Nefilim, ¿verdad? Yo soy del pensamiento que Sumeria la crearon los Nefilim. ¿Ok? Sé que hay posiciones muchísimas en relación a eso, ¿verdad? Que los Nefilim y los Anunnaki, los Nefilim y los reptilianos, etcétera, y muchos etcétera más. Pero mi punto de partida, como siempre he dicho en la escritura, mi punto de partida es la Torá. Y desde esta perspectiva, yo entiendo que los ángeles caídos, ¿verdad? Llamados Nefilim, que tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, y a esos hijos también se les llamó Nefilim, son los que han propiciado y establecido e influido a través de las culturas para establecer, valga la redundancia, la contraparte, el antidiseño, ¿verdad? En relación a lo que el eterno Dios estableció. A Yeshua se le menciona en la escritura en Malaquías 4 como el sol de justicia. Y por esta razón, yo entiendo que toda la estrategia de los Nefilim desde un principio, ¿verdad? Que tienen varias intenciones. Una de ellas es la suplantación
de Yeshua, pero también la suplantación del Shabbat. Y como dije, hoy vamos a analizar bastante historia. He recopilado alguna información de varios autores, ¿verdad? Para que usted tenga pues una base bastante sustanciosa como para poder concluir, ¿verdad? Que el cambio de Shabbat al domingo fue algo no solo arbitrario, sino, permítame decirlo así, diabólico también, por la connotación, por la implicación, por el contexto, ¿verdad? Donde nace el día de domingo como el día del sol, y como el día de guardar o el día del Señor, y su vínculo eh, irrefutable, irrefutable con el culto al Dios Sol, que no es ni más ni menos, ¿verdad? Que Jailel, el ángel caído, Luzbel, Azazel, etcétera. La semana pasada también hablamos del Dios de las fortalezas y cómo establece una plataforma para el anticristo. Bueno, hacia allá vamos entonces. ¿Ok? Si usted está listo, yo también. ¿Está lista, Clarisa? Sí. Ok. Bien. Yo quiero, antes de, o más bien después de esta breve introducción, repetir algo que ya dije, que para mí ha sido una constante. Hay tres fuentes de conocimiento, a mi manera de ver, ¿verdad? Y desde nuestro punto de vista, y digo nuestro como hijos del reino, como hijos del Dios eterno. Número uno, la Torah. Fuente de conocimiento, la Torah. Número dos, la revelación. Y número tres, la historia. Y lamentablemente, lo que hemos llamado la iglesia ha obviado esta tercer fuente, ¿verdad? Y en muchos casos la revelación o no está o no se cree, en sistemas religiosos bien tradicionales no se cree que exista una revelación, ya todo fue revelado, está en la Torah, o el extremo, ¿verdad? El abuso que muchos hacen de la revelación y le llaman revelación a un sueño o a una visión que tuvieron que no es ni más ni menos que el producto de los gases que generan una sobredosis o de carne asada o de frijoles a la medianoche, ¿verdad? Pero yo creo que son tres cosas que en muchos casos van de la mano, ¿verdad? La historia corrobora lo que la escritura dice y la revelación debe estar alineada con la Torah. Entonces, lo que yo voy a hablarle hoy es la historia, ¿verdad? La parte histórica de un culto ancestral y que tiene una intencionalidad, en mi opinión, muy clara y espero que después de esta clase lo sea también para usted. Ok. Vamos a la presentación de PowerPoint. Ahora déjeme. La página. Ok, ahí estamos. Bien. Y por supuesto, denme un momento para evitar que me rayen la pantalla. Listo. Ahora me voy a devolver porque no era ahí donde tenía que empezar. Bien. Ok. Vean la manera en que voy a empezar hoy, la clase de hoy. El mitraísmo y su influencia sobre Roma. La semana pasada hablamos someramente de el culto al dios Sol y cómo este culto está relacionado con el mitraísmo, porque a su vez el mitraísmo influyó sobre Roma, ¿verdad? Para introducir el culto al dios Sol. Y puse esta imagen que para mí es muy representativa, ¿verdad? Y nos
nos empieza a involucrar o a sumergir en este mundo del sincretismo religioso y espiritual. Uh-huh. La foto que ustedes ven ahí de ese chico o chica, porque no se sabe si es él o si es ella. Uh-huh. Es una representación de el dios Mitra. ¿Okay? Y por ser el mitraísmo, una religión dedicada para dar culto al dios Sol o a una deidad a quien se representaba con el Sol, entonces Mitra tiene una diadema, una especie de diadema que es muy particular. En esta ocasión sale con esta diadema que simplemente son los rayos del Sol o representan los rayos del Sol. Y si usted los cuenta, son 7, siendo él el octavo, porque en el culto al dios Sol, el número 8 es fundamental, pero existe una relación, ¿verdad?, con esta imagen de dios Mitra y la estatua de la libertad. Y ya voy a pasar a esa presentación. Pero al lado tenemos otra representación del dios Mitra sacrificando el toro. El toro lo representaba a él. Y en los festivales, él era el que sacrificaba al toro, según se dice la historia. Pero lo que quiero hacer mención es al gorrito que tiene Mitra. Y curiosamente, ese gorrito, porque la semana pasada les mostré algunas banderas que están relacionadas con el sol y tienen que ver con este culto. Este gorrito que ustedes ven, el gorrito de Mitra, está en este escudo. Y este escudo que usted ve aquí es el escudo de Argentina. Uh-huh. Y verán ustedes el sol aquí asomado, dos manos que se juntan, y el gorrito de Mitra tal cual es. Uh-huh. Casualidad, se lo aseguro, ninguna. Ninguna. Curiosamente, saben, sobre todo para los argentinos, el obelisco, el obelisco que se establece en la ciudad de Buenos Aires, muy conocido por todos. Para construir ese obelisco se tuvo que derribar una iglesia católica antiquísima, pero antiquísima, que bien pudo haber sido patrimonio de la nación y hasta de la humanidad, porque pues era casi un museo ahí. Sin embargo, los masones, por supuesto, pelearon y pujaron para que se quitara dicha iglesia y se construyera el obelisco. Ok, bien. En estas otras fotos usted puede ver, entonces, a Mitra aquí como lo que sería una especie de trineo, ¿verdad?, tirado por caballos y la imagen del sol ahí. Luego acá abajo, estoy hablando en el centro de la presentación, nuevamente el dios Mitra con los rayos solares como diadema en su cabeza, pero a la izquierda tenemos al dios Helios romano, de la misma manera con la coronita, ¿verdad? Aquí se ve con más claridad que es una corona, los 7 rayos, siendo él, su persona, el octavo. Y acá, no sé si a mi derecha, hacia su derecha, creo, la estatua de la libertad acá abajo, ¿verdad? Igual, con los 7 rayos, siendo ella la séptima, el séptimo, o representando el octavo rayo, perdón. ¿Ok? Entonces, esto nos demuestra cuán importante y cuán extendido ha estado el culto al dios Sol. ¿Ok? Lo menciono y hago énfasis porque es importante que usted y yo comprendamos y entendamos que este diseño del enemigo, ¿ok?, que este diseño del enemigo ha sido fundamental. Y quien no conoce esto, obviamente no entenderá nunca por qué
cambiaron del Shabbat al domingo. Ok. Mitraísmo y su influencia sobre Roma. Una de las religiones orientales que influyó en Roma fue la semítica. Ok. La semítica, introduciendo el culto al sol invicto o invictus, en latín, cuyo origen se cree es árabe. Ojo, ojo, cuyo origen se cree es árabe. Y en una de estas vamos a tener que hablar del 666, ¿verdad? Que no es una cifra, sino es 666. Y en aquel tiempo, cuando Juan escribió, ¿verdad?, el Apocalipsis, eh, no se ponían los números, ¿verdad?, sino que los números se representaban con letras. Y en las letras griegas que representan el 666, que sería como correctamente, ¿verdad?, debería aparecer, no con los 6, sino con las letras griegas. Esas letras griegas están relacionadas con el Islam. ¿Ok? Pero de eso hablaremos después. Ok. A diferencia de otros dioses, no se identificó con otras divinidades, sino que mantuvo su individualidad. El sol se relacionó con el dios emisiano Dusares, quien se vinculaba con el dios Mitra, y su epíteto era invicto. Al caer la noche, según se creía, parecía sucumbir ante las tinieblas, pero tornaba vencedor al amanecer. Esta imagen del sol que muere y que nace es parte de, ha sido asumida como parte del rito de ellos, ¿verdad? De igual manera el ave fénix, la Ouroboros, la serpiente que se muerde su cola, etcétera. Muchos símbolos tienen que ver con esto. Hugo Ranner, en su libro The Greek Myths and Christian Mystery, traducción de Brian, etcétera, etcétera, diría respecto a esto en relación al día festivo de los romanos del imperio. Es un hecho establecido que los romanos habían comenzado a contar el domingo y no el sábado. Y esto ha llegado no en virtud de una influencia cristiana, sino a causa de la difusión creciente del culto del sol en el Imperio Romano de la última época. Y esto obviamente por el mitraísmo. ¿Okay? El origen persa de esta religión. La religión del mitraísmo tiene un origen persa, aunque también pues es una construcción, ¿verdad? Una mezcla. Estamos en un contexto muy, pero muy sincrético, ¿verdad? Este dios es originalmente persa. Estoy hablando de Mitra. Pero se fue incorporando poco a poco en el Imperio Romano, en la que se le rendía culto de forma oculta y solo se aceptaban hombres. Las mujeres aún no se les permitía unirse a esta religión. Y más adelante vamos a ver someramente la relación entre el mitraísmo y la masonería. O sea, todo esto se une por debajo, todo está unido, porque tiene una misma fuente. Esta religión inició en Roma en el año 602 antes de la era común. Fue adoptada por los guerreros romanos, quienes seguirían sus pasos según la cultura. Este dios, según la mitología romana, nunca murió, ya que se decía que él, al terminar su trabajo aquí en la tierra, subió al cielo con el Dios Supremo, comparándolo con la historia de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Ok. Antes de que se estableciera el mitraísmo, existió una religión en la antigua Persia conocida como el zoroastrismo, que indicaba la existencia de un solo Dios conocido como Ahura Mazda. ¿Okay? Se nos establece, ¿verdad? Entonces, ya no, ya no, ya no el culto a varios dioses, sino el culto a una sola deidad. Esto es algo bastante común, pues por lo menos hay una marca bien clara, ¿verdad? Cómo los pueblos
adoraban muchos dioses, pero luego se fue simplificando y tal vez las religiones más fuertes como la persa, perdón, el zoroastrismo y luego el mitraísmo, ¿verdad? Se centran en un solo Dios. ¿Ok? Al mitraísmo se le conoció como la religión de los emperadores y este dato es muy importante porque esto nos va a vincular con Constantino, que fue el que ejecutó el cambio eh, del Shabbat al domingo como el día de guardar. Existía una posible vinculación entre el dios Mitra persa y Roma, lo que pudiera explicar el hecho de que muchos reyes romanos tuvieron por nombre Mitridates en honor a este dios, o Mitrídates. Aparentemente, en los años 71 o 72 de la era común, se dan las primeras evidencias de los comienzos de adoración a este dios, por lo que podemos decir que el mitraísmo ya se estaba estableciendo como religión en Roma. Plutarco, un historiador griego, mencionó que en su época ya este culto era conocido y para finales del siglo segundo ya el mitraísmo estaba difundido sobre todo el ejército romano. Y recordemos que el siglo primero se caracteriza por todo lo que se nos narra, sobre todo en el libro de los Hechos. Siglo primero y parte del siglo segundo, pero el siglo segundo, hablando de los detractores de la visión nuestra del reino, hablando de toda esta estrategia sincrética y de distorsión de la verdad, el siglo segundo es un tiempo clave y el siglo tercero es el siglo de las conclusiones, es el siglo donde toma forma donde toma forma el cristianismo romano como tal, ¿verdad? Y se pasa de la Roma imperial a la iglesia romana, que también tenía matices imperiales y tiene aún matices imperiales. El siglo IV es clave por muchas cosas, pero dentro de lo que son nuestros intereses, el siglo IV es clave porque nace ahí la traducción de la Vulgata Latina que hizo Jerónimo, y esta traducción es la que ha llenado, plagado las traducciones modernas de errores. Algunos han querido corregir y algunas versiones han corregido los errores. Pero menciono esto porque es parte de toda una estrategia. Y obviamente tenemos que acercarnos a la historia con por un lado, con objetividad, pero por otro lado también tenemos que acercarnos a la historia sin ingenuidad. Es decir, sin ser tan ingenuos de creer que no existe un plan, que no hay tal cosa como un plan macabro, una mano que mece la cuna, que busca distorsionar el diseño, ¿verdad? Una mente abierta y una escritura abierta nos va a ayudar a entender muy bien todo esto. Ok, entonces esta es la referencia que Plutarco nos hace. Ya para el siglo III, los emperadores de esa época eran protectores y seguidores del mitraísmo, convirtiendo así a este dios en un símbolo de autoridad y de la misma manera consideraban como una representación del triunfo de los emperadores. Esto nos da una base importante para que luego Constantino hiciera o entender por qué Constantino hizo lo que hizo. ¿Ok? ¿En qué se basó, aparte de su ego, por supuesto, para hacer tal cosa? Para el año 724, el emperador Aureliano, más adelante hablo de él, porque fue clave en todo esto, le erigió un templo a este dios en Roma, creando además un cuerpo estatal de sacerdotes
para que así le pudieran rendir culto. Luego Constantino causó que el mitraísmo se desplazara. Aquí yo uso la palabra desplazarse porque otros dicen lo quitó, lo borró, lo eliminó, pero realmente lo que hubo fue un desplazamiento. Estableciendo el cristianismo como la única religión del Imperio Romano, no sin ser el cristianismo romano una mezcla sincrética de mitraísmo y cristianismo romano, ambos bajo la influencia ancestral del rito egipcio al sol y el culto sumerio al dios nefilita representado por el sol. Esto es clave. Por supuesto, estas pocas palabras encierran mucha data, ¿verdad? Mucha información que está accesible, pero es como se construye esta idea y este culto. La adoración a Mitra fue oficialmente prohibida desde el año 391. El mitraísmo se celebró hasta aún entrado el siglo V y se practicó de forma oculta en algunas regiones del imperio. Pero ya para los intereses del enemigo, para los intereses del orden mundial, para el interés, porque ya existía desde ese tiempo, ¿verdad? Para los intereses ya la plataforma estaba puesta. El mitraísmo solo fue una fuente de recursos para generar un sincretismo que luego se llamó cristianismo romano, de donde viene el catolicismo y donde también nace el cristianismo moderno que hoy usted y yo conocemos, ¿ok? De ahí nace, de ahí viene, y obviamente, pues entonces, el cristianismo, ¿verdad? Como una religión, establece el domingo como el día del Señor, obviando el sábado, y hoy muchos lo defienden a capa y espada, sin conocer, me imagino yo, información como esta, porque si la conocieran, pues entonces desistirían de su lucha quijotesca. Ok. Bien. Okay, no, perdón. Ok. Denme un momento porque aquí me estoy tapando. Ok. Gunther Humphrey, en el mundo del Nuevo Testamento, dirá, Mitra penetró en Occidente con la expansión del imperio persa. En Babilonia la creencia en Mitra se combinó con toda suerte de ideas astrológicas y escatológicas. Y llegó por último al Asia Menor. Prestigiosos magos fueron allí activos misioneros suyos. Presumiblemente fueron ellos los que de manera gradual dieron forma mistérica al culto a Mitra. Este culto, que luego fue desechado por Constantino, comillas desechado, dio las bases para el sincretismo del cristianismo católico. Adoptó elementos de la primera quejilá de creyentes en Yeshua, mal llamada iglesia primitiva, sacando todo vestigio de sus raíces hebreas, como el Shabbat, los Moedim, es decir, las fiestas, las festividades que no son fiestas judías, ni son fiestas de los judíos, no me cansaré de corregir eso, porque es equivocado, son las fiestas de Dios, porque el concepto judíos nace a partir de la separación, la división de las dos casas, la casa de Efraín y la casa de Judá. Y fue a la casa de Judá que le llamaron judíos. Entonces, las festividades fueron establecidas antes de que los judíos como tal estuvieran. Es equivocado llamarle a todos los descendientes del pueblo de Israel judíos, porque no todos son judíos, también estamos los de la casa de Efraín. ¿Ok? Bien, claro que es un consenso, es un paradigma que está improntado y bueno, taladramos para romperlo. Bien, entonces el Shabbat, los Moedim, las festividades, la Torá, adoptando arbitrariamente, adoptando la arbitrariedad de los 70,
bajo la ley y otros. ¿Ok? Digo la arbitrariedad de los 70 porque estos fueron los que tradujeron la Septuaginta, que es la traducción de lo que han llamado el Antiguo Testamento, del hebreo al griego. Y ellos sustituyeron la palabra Torah por la palabra ley. En mi opinión, arbitrariamente, porque ley y Torah son dos conceptos totalmente diferentes y diametralmente opuestos. Ok. Así pasó a ser la base esencial del culto y doctrina del cristianismo moderno. Okay. Es clara la influencia del mitraísmo sobre Roma y la introducción de la teología solar y su religión astral. Esto definió las creencias básicas de la iglesia romana. Establece una iglesia imperial, piramidal. Los emperadores se volvieron dependientes de este culto y defienden una cultura alrededor del culto al sol y su día, el domingo. Entonces, Constantino, en mi opinión, pues muy sagazmente, él se mueve en dos francos. Él es un sacerdote supremo del mitraísmo, ¿verdad? Porque el mitraísmo fue abrazada por los emperadores, ¿ok? Y como mencioné, se volvieron dependientes de este culto, ¿verdad? Se volvieron dependientes. Entonces, por un lado, y por otro lado, él toma el trabajo que desde el siglo II se viene haciendo para ir desligando a la primera iglesia, a la primera comunidad de creyentes, mal llamada iglesia primitiva, ¿verdad? Que era una comunidad de creyentes de origen judío en su mayoría, y también habían gentiles, pero tenemos que entender que estos gentiles eran gentiles efraínitas o efraínitas gentilizados, como en el caso de Gálatas, ¿verdad? De Galacia. Eran de aquellas 10 tribus que se habían ido al norte y que luego habían sido esparcidas, ¿verdad? Bajo la parábola, ¿no? del hijo pródigo, Yeshua nos lo explica. Entonces, esta congregación, esta comunidad de creyentes en Yeshua, que empezaba a crecer y a expandirse, pero en medio de un tiempo convulso y hay persecución, etcétera, entonces Constantino empieza a utilizar, ¿verdad?, aquello que ya se había fraguado, aquella estrategia para desligar a esos creyentes, desligarlos de sus raíces hebreas y convertirlos al cristianismo, es decir, la religión de Roma. Este es otro error, en mi opinión y la de muchos, que se comete cuando se habla del cristianismo como la primera iglesia, aquellos tiempos, la iglesia de los hechos, la iglesia, pero ese concepto cristiano y cristianismo no nace en la comunidad de creyentes en Yeshua. Eso nace en el contexto ideológico griego con otra connotación, incluyendo la palabra eclesía, que se traduce como iglesia. Entonces, la desjudaización de estos creyentes era fundamental. Y luego entonces Constantino echa mano de un grupo de personas que como creyentes renunciaron a sus raíces para pasar a formar filas con la nueva iglesia que se está levantando. Ahí se aplica, ¿verdad?, la nueva religión y la nueva iglesia del cristianismo romano. ¿Ok? Espero haberle explicado bien, porque esto es importantísimo. Ok. Ahora, vean qué interesante. Yo le voy a dar un dato acerca del origen de la Eucaristía católica.
¿verdad? Me imagino que eh, ustedes la conocen, ¿verdad? Con una mezcla del judaísmo. Oiga bien esto. En relación al mitraísmo, la revista arqueológica expone sobre el significado del culto a Mitra. El otro gran, el otro gran acto cultural que se lleva a cabo era el banquete sagrado en el que los mistas, seguidores de Mitra, ingerían pan y vino como representación de la carne y la sangre del toro inmolado por Mitra. Me detengo para explicar un poquito. El culto, parte del culto a Mitra, como todos los cultos antiguos, tenía que ver derramamiento de sangre. Entonces Mitra era representado por un toro y obviamente la figura del toro la vamos a tener con Nimrod, por ejemplo, y con otros dioses más o hombres elevados al plano de dioses. Recordemos que ese es el tema de los Nefilim. Los Nefilim son como los superhéroes, ¿verdad? En Grecia, los hijos de los Nefilim, que son Nefilim, ¿verdad? Eran los semidioses, como Hércules, Prometeo, etcétera. ¿Ok? ¿Sí? De ahí viene Marvel. Ay, perdón. Ups. Esa es la idea de Marvel. Ajá. Presentarnos los superhéroes. Ok, el Salón de la Justicia y toda esa historia viene de ahí. Pero es Nefilim. Es una historia Nefilim. Son los semidioses. Aquellos que son hijos de los dioses, pero también que tienen relación con los humanos, que tienen superpoderes, etcétera. Sí, los X-Men y todo eso forma parte de esta lista. Bueno, no quiero arruinarles nada, pero bueno. Ok, entonces, el toro era usado para el sacrificio. Entonces, en el mitraísmo, de tiempo en tiempo se sacrificaba este animal. La particularidad, ¿verdad? Es que era Mitra quien sacrificaba el toro. ¿Ok? El pater o el padre pronunciaba unas palabras de bendición. Salvaste a los hombres con el derramamiento de sangre eterna. Ponga cuidado para que empiece a establecer la similitud con Yeshua y su sacrificio. Repito, el Pater pronunciaba unas palabras de bendición. Salvaste a los hombres con el derramamiento de sangre eterna. La participación en la comunión permitía el nacimiento de una nueva vida, es decir, procuraba la existencia eterna. Vean hasta dónde llega el descaro de Satanás. Y por eso este culto es tan y tan fuerte. Entonces, había pan y había vino. ¿A qué le suena? A Santa Cena. Sí, la católica. Y la Santa Cena cristiana, ¿verdad? Y pues también son los elementos del Shabbat. Pero en este contexto, ese pan y ese vino estaba relacionado con la sangre que se derramaba para que entonces hubiese salvación y vida eterna. Eso es lo que entendemos aquí. Por consiguiente, el sacrificio del toro tiene un doble sentido de salvación. Por una parte, representa una soteriología intracósmica. Soteriología intracósmica relacionada con la concepción escatológica mitraica. Es decir, con la salvación en el más allá, facilitada a los iniciados por el sacrificio que permite un banquete en el que la consumición de la sangre y la carne del toro conlleva una fusión mística con la divinidad y una participación en la vida de ultratumba. Porque todo esto está relacionado con la muerte. Entonces, es indudable que el autor de esta cita note el parecido con la Eucaristía Católica Romana
a la que se le considera también un sacrificio, misterio y misterio a través de la misa. ¿Ok? Si ustedes no conocen el tema, lo que se plantea en la Eucaristía, cuando se toma la hostia, el padre, el sacerdote, cuando lo entrega y lo pone en la boca del feligrés, le dice cuerpo de Cristo. Ellos creen en la transustanciación, es decir, que literalmente esa oblea, ¿verdad? La hostia se convierte en el cuerpo de Yeshua. Entonces, participan del cuerpo de Yeshua. Obviamente, en el rito católico no se participa del vino, solo de la hostia representando el pan, no del vino. Pero entonces, aquí el autor de la revista Arqueología nos hace una relación entre el rito del mitraísmo, el sacrificio del toro en aquel gran banquete, y la participación del vino y el pan como elementos fundamentales y claves, representando cuerpo y sangre, para que los iniciados, y más adelante vamos a hablar del rito de iniciación, el mitraísmo, cuando hablemos de la relación entre el mitraísmo y la masonería, ¿verdad? Para que los iniciados entonces pudiesen tener parte en esto. Y ese rito planteaba salvación y eternidad. ¿Ok? Ok, bien. Ahora, aquí les voy a hablar de algo que está ahí, pero muy poco lo ven. Las hostias, sobre todo las que usan los sacerdotes, los padres, los obispos, el papa, cuando ofician una misa, la que ellos usan tiene esta insignia. Muchos no tienen el crucifijo, pero sí tienen las letras IHS. Y claro, ellos te dirán otro cuento, pero las letras IHS son una representación de las deidades egipcias, Isis, Horus y Set. Entonces, es un símbolo claro del culto al dios Sol. De hecho, la hostia, la oblea, representa el sol, y muchos otros elementos dentro del catolicismo romano nos dan evidencia de cómo el mitraísmo y el culto al dios Sol, o más bien el mitraísmo trajo el culto al dios Sol y lo introdujo en Roma. Entonces, es tan y tan claro, tan y tan clara esta influencia, ¿verdad? Y este culto fue muy fuerte en Egipto sobre todo. Entonces aquí tenemos una representación. Le ponen IHS, Isis, Horus y Set, los dioses egipcios. Además, nos habla del vínculo sincrético entre estas culturas y su culto al sol. Mitraísmo y cristianismo romano. Se establece una relación entre Mitra y Jesucristo. Y el Jesucristo del cristianismo romano, ojo. Y el Jesucristo del cristianismo romano. Tome nota de eso. Porque no estoy hablando, aquí no se habla de Yeshua, no es Yeshua. Estaba hablando de Jesucristo. Lo que ellos crearon, entiéndame bien, lo que ellos crearon, lo que el cristianismo romano creó, ese personaje al que ellos le llamaron Jesucristo. No estoy hablando, aquí no estoy mencionando a Yeshua. Entiéndase bien. El nacimiento de Mitra se cree y el Cristo romano, porque Yeshua nació en Sucot, se da el 25 de diciembre. Esta fecha es en la que nacen todos los dioses
o deidades adoradas bajo la imagen del dios Sol. Entonces, ancestralmente, las deidades adoradas bajo la figura del Sol nacen, o se establece que nacen, un 25 de diciembre. Se les celebra el culto, la fiesta solemne para ellos, su cumpleaños, el 25 de diciembre. ¿Por qué? Bueno, porque el 25, entre el 21 y 25 se da el solsticio de invierno. Entonces, con ese cambio, ¿verdad? Ritualmente se establece que el sol, ¿verdad? Muere y vuelve a nacer, como el ave fénix. ¿Ah? Y vuelve a nacer. Entonces, es el nacimiento. Cada 25 de diciembre, entonces, se celebraba. Y a través de la Navidad hoy se sigue celebrando el nacimiento del Dios Sol. Entonces, claro, ellos lo establecen, ¿verdad? Establecen el 25 de diciembre, no antojadizamente, sino bajo la influencia del culto al Dios Sol. Entonces, cuando alguien defiende la Navidad y el 25 de diciembre porque es el día que nació el niñito Jesús, o sea, por favor, porque por un lado, la Torá, la Escritura nos dice, entre otras muchas cosas, ¿sí? Que fue en fiesta de Sucot. Y la fiesta de Sucot no es en diciembre, es entre septiembre y octubre. Era una de las tres fiestas de peregrinación, Pesach, Shavuot y Sucot. Pesach, Pentecostés y Tabernáculos. Las tres fiestas de peregrinación. Claramente el relato bíblico lo establece. Claramente. ¿Ok? Era tiempo de festividad. La festividad de Tabernáculos o la festividad de Sucot. El primer día de esa fiesta nació Yeshua, que duraba esa fiesta 7 días, y al octavo día era Simchat Torah, y en esa fiesta fue que Yeshua fue circuncidado al octavo día. ¿Ok? Entonces, hay toda una relación. Entonces, el 25 de diciembre, el cristianismo romano establece el sincretismo, la mezcla entre el nacimiento de Yeshua y ese día, que el día está relacionado con el dios Sol. Entonces, ¿qué hace Roma? El cristianismo romano lo que hace es, siglo segundo, siglo tercero, es desjudaizar a Yeshua, sacarlo de su contexto judío y hacerlo el líder de una nueva religión, el cristianismo romano. Entonces, ahí se desdibuja la persona de Yeshua y es por eso que yo digo que es el Jesucristo del cristianismo, no el verdadero. ¿Ok? Porque el nuestro no nació ahí. No nació en ese tiempo. ¿Ok? El mitraísmo hacía grandes banquetes donde se ofrecía vino, pan y muy parecidos a la Eucaristía del catolicismo, lo mencioné anteriormente. Este dato nos ayuda a entender la relación entre los dos cultos, además de confirmar la transferencia del rito del uno al otro. Ok. El día del Dios, Sol, domingo. Una particularidad es que la fiesta del Dios Sol, Mitra, se efectuaba el día domingo. Eso está en la historia. Ahí no hay por dónde. Y se le llamaba el día del Señor Mitra, unidad que es percibida por otros. Justino, 140 después de la era común, y Tertuliano, 190 después de la era común. Estamos hablando de los mal llamados padres de la iglesia, bueno, no, padres de la iglesia católica, del cristianismo romano sí, confirman por sus escritos que la fiesta del sol adoptada por los llamados cristianos era el domingo.
Entonces, estos dos, Justino y Tertuliano, lo corroboran, lo confirman en sus escritos. Nos hablan del origen del culto al dios Sol y del origen del domingo vinculado como al dios Sol como un día para guardar y venerar a esta deidad. El Sol como dios generaba un papel político, así fue en Sumeria. Jugaba un papel político, de aquí la Roma imperial y luego la Iglesia romana imperial. ¿Okay? Y toda su influencia en Europa y desde Europa al resto del mundo. En un contexto histórico introductorio, se estaba dando un movimiento en el siglo II. Esto es importante. Dos cosas básicamente estaban sucediendo. Uno, un movimiento antisemita en el siglo II y de resistencia al avance de la primera quejilá o comunidad de creyentes en Yeshua. ¿Por qué? Porque la diáspora generó una multiplicación. El trabajo de los apóstoles fue realmente impresionante y con todo y las cosas que podríamos señalar negativas en un sentido, ¿verdad? Fue impresionante. O sea, hubo un efecto de multiplicación del evangelio del reino. ¿Ok? Y esta comunidad pujante se convirtió en un movimiento amenazante para los intereses del sistema babilónico y puntualmente aquellos que ya soñaban con la idea de tener una religión, de establecer una religión mundial, porque ese pensamiento no es nuevo. Tener una religión mundial y un gobierno centralizado no es nuevo. Cuando nosotros vamos siglos después, se establece el dominio del catolicismo, de la iglesia romana, del cristianismo romano, se establecen dos direcciones, no solo con un poder político, sino también con un poder religioso espiritual. Es decir, si lo lograron. No es sino en tiempos modernos donde eso ha venido menos, pero no deja hoy en día de tener su influencia política, aun cuando en mi opinión se convierte en un comodín y el Papa un comodín de la élite del nuevo orden mundial, siendo él, por supuesto, parte de eso. Ok, entonces, este movimiento, llamémosle así, pues se convirtió en una amenaza para los intereses de este sistema. Y el otro aspecto es que ellos estaban desarrollando una estrategia político-eclesiástica, ya lo mencioné, donde se introduce el concepto de iglesia, oiga bien, y de cristianismo. O sea, estos dos conceptos son introducidos dentro de esta estrategia. Y yo no puedo pensar más que en otra cosa que distorsión y sincretismo. ¿Okay? Entonces, por un lado, una estrategia política y por otro lado, ¿verdad? Eclesiástica, político-eclesiástica. Y dentro del tema eclesiástico, obviamente, pues introdujeron el concepto de iglesia y el concepto de cristiano y cristianismo, siendo estos dos conceptos totalmente griegos. ¿Ok? Son dos conceptos griegos. Usted los va a encontrar en el contexto de la ideología, práctica y vivencia del helenismo. Son elementos que fueron tomados por ellos. Para llevar a cabo su idea de una religión mundial y utilizando la religión, establecer un poder político. Y eso lo lograron. Hasta cierto punto. Aquí hay unos datos históricos claves y a la vez les sirve de resumen. Uno, Mitra.
Mitra fue llamado el Sol Invictus o el Sol Invicto. 2. El mitraísmo es una religión mistérica que envuelve misterios astrológicos y escatológicos. ¿Por qué? Porque viene de Sumeria. ¿Por qué? Porque se nutrió en Egipto. ¿Por qué? Porque tiene que ver con Babilonia. 3. También se establece a través de este culto, esta religión, la teología solar, es decir, alrededor del astro rey. Esta teología está centrada en el astro rey, el sol. 4. Augusto. A partir del 31 antes de la era común, Augusto dedica los obeliscos al dios Sol, una práctica egipcia. Entonces, todos los obeliscos tienen que ver, porque así se estableció en Egipto, con el culto al dios Sol. A la semana, ellos le llamaron semana planetaria, y el Soli Days fue el domingo, es decir, el día de fiesta. En esa semana planetaria, porque recuerden que dentro de ese contexto, cada día de la semana está dedicado a un astro, a un planeta. El domingo fue dedicado al sol. Entonces, dentro de esa concepción muy particular de esta línea de pensamiento, la semana culminaba el domingo y el domingo era día de fiesta. Se le celebraba al dios Sol una fiesta. ¿Ok? 6. Se establece el nacimiento de Mitra el 25 de diciembre, Sol Invictus, como ya lo mencioné, ¿verdad? Junto con todas las deidades solares. En la época de Pompeyo se introduce por primera vez el mitraísmo, esto según Plutarco. Plutarco hace la mención, ¿verdad?, de que en la época de que es Pompeyo el que sirve de vínculo para introducir este culto. 8. Mitra era representado como un toro, ya lo mencioné anteriormente, aunque aparece él mismo sacrificando el toro, pero el toro lo representó a él y no es nuevo. En muchas culturas, el toro es una representación de la deidad que se adora. Entonces, el toro se sacrificaba y dentro del culto, de este culto, el sacrificio del toro se hacía dentro de un redondel, dentro de un círculo. Allá adentro se sacrificaba el toro. ¿Por qué? Bueno, porque ese círculo representaba al sol. Al igual que con Nimrod, se le sacrificaban toros, pero dentro de un redondel. Por eso se le llama hoy redondel de toros. Entonces, la fiesta taurina que usted y yo conocemos, donde se sacrifica el toro, aparte de ser algo cruel y una barbarie, tiene que ver con el culto al dios Sol y el sacrificio del toro a Mitra, a Leviatán, a como usted quiera llamarle. El derramamiento de sangre era fundamental en ese rito. ¿Ok? Y bueno, ni sigo porque de ahí viene la torta redonda con sus velitas, la torta o el queque o el pastel, como le llaman muchos, ¿verdad? Que se usa para el cumpleaños redonda. Viene de ahí. Usted tranquilo, si usted quiere seguir haciéndolo así, no hay problema. Yo le sugiero que la haga cuadrada, rectangular, de forma de rosa, de lo que quiera, pero, ¿verdad? Por el trasfondo, pero tranquilo, no hay ningún problema. Y 9, Tertuliano aseguró que el domingo tiene un origen solar. ¿Okay? Historia. Ahora vean qué dice, lo que dice Teodosio, otro de los padres. La fiesta del Sol Invictus se acabó mediante el célebre edicto de Tesalónica de Teodosio, el 27 de febrero de 380, en el cual
el emperador estableció que la única religión del Estado era el cristianismo niceno, prohibiendo de facto todas las otras. El 3 de noviembre del 386, el día de descanso, el dies solis, será renombrado como dies dominicus, es decir, el día domingo. Durante el mencionado siglo III, la religión tradicional romana sufrió cambios debido a la introducción paulatina en Occidente de las religiones mistéricas de Oriente. Luego de la conquista de los reinos helénicos, la religión romana no era una religión revelada ni tenía dogmas definidos. Estaba organizada al servicio de Roma y todas las divinidades se invocaban para salvarla. Ponga cuidado, era totalmente sincrética. Se realizaban prácticas para establecer un vínculo con los dioses y conseguir su favor. O sea, cualquiera que fuera el dios bueno lo adoptaban ellos. Un buen dios, un dios que hacía lo adoptaban. Las divinidades tenían un papel fundamental en el poder, expansión y conservación de la hegemonía romana. Otra característica esencial de esta religión es su espíritu utilitarista. Los romanos adoptaban cualquier culto que pudiera favorecer al Estado. La nueva divinidad era asimilada en lo posible a otra romana previa. Se toleró cualquier creencia ni rompiera la armonía y unidad en la sociedad. Es decir, o sea, este artículo nos habla acerca de un imperio con las puertas abiertas para la adoración a cualquier deidad, siempre y cuando esa deidad trajera algún beneficio. De hecho, son muchos los dioses que adoraban los romanos, y se le permitía a la gente tener sus dioses, siempre y cuando no afectaran los intereses de Roma, ¿verdad? Y muchos de los pueblos y las provincias que ellos establecieron, pueblos que conquistaron, ellos no les impusieron, en muchos casos, no les impusieron su religión, no les impusieron sus dioses, ¿verdad? En algunos casos respetaron las deidades que tenían, las que se adoraban, como en el caso de los judíos, siempre y cuando no afectaran los intereses de Roma. Entonces, esto lo tomé porque nos da una idea clara de cómo Roma era un imperio totalmente abierto, por conveniencia, claro, a adoptar cualquier deidad. ¿Por qué? Porque eso ayudaba a la fe, no solo de la gente común de Roma, sino de los soldados. Y recordemos que el culto a Mitra entra a través de los soldados y luego pasa a los emperadores, y los emperadores se hacen dependientes de este culto. El Deus Sol Invictus era un poder universal. Así se percibía, en el cual se unía su origen oriental con su sede romana. Era un dios con el cual todos los habitantes del imperio se podían identificar. De acuerdo a los procesos sincréticos neoplatónicos, los medios intelectuales greco-romanos podían aceptar a la nueva deidad, y los adoradores de Apolo, Mitra y los Baalín sirios se podían relacionar fácilmente. ¿Se da cuenta del fundamento y de cómo hoy el cristianismo romano, el catolicismo romano, es el instrumento para fomentar la religión mundial a través del ecumenismo? Aquí tenemos una prueba clara. Aquí tenemos una prueba bien y bien clara. ¿Okay? El culto a Mitra vino a Occidente, se establece en Occidente, pero
se establece en Occidente viniendo de Oriente. De hecho, pues en la India y sobre todo en la cultura Veda, se adoraba al Mitra Varuna, ¿verdad? Que es la misma deidad. Bien, no voy a entrar en ahí. También los pueblos de las provincias septentrionales, romanas, celtas, germanos y lirios, quienes ocupaban rangos cada vez más altos en el imperio y en el ejército, estaban familiarizados con los símbolos astrales. Los símbolos solares en los escudos representaban al plan de remoción imperial, consciente y formativo, poniendo el sol como centro de cambio. Un ejército que llevaba en sus escudos los símbolos solares debía pertenecerle, obedecerle y luchar bajo el mando del dios Sol. ¿Y quiénes eran los máximos representantes del dios Sol? Los emperadores. Origen del culto en Roma imperial. En el año 274, el emperador Aureliano convirtió en oficial el culto al Sol Invictus, junto a las otras tradiciones romanas. Los historiadores no están de acuerdo sobre el origen de este suceso. Si fue una reinstauración del antiguo culto al Sol, el Sol Indígena, del que ya había abandonado su culto y que tuvo relativamente poca importancia, un nuevo comienzo de la divinidad del Agabalo, proveniente de la ciudad de Emesa en Siria, alabada pocos años antes, o algo completamente nuevo, proveniente del mitraísmo. Los historiadores no se ponen de acuerdo. Yo creo lo segundo, provenía del mitraísmo. Este dios fue un favorecido por los emperadores que siguieron a Aureliano y apareció en las monedas acuñadas hasta la llegada de Constantino. Después Juliano, el apóstata, declara a Helios como la única divinidad, pero Helios, ya les mostré la foto, es el dios solar, es decir, es la misma cosa, no cambian de Dios, solo cambia el nombre, pero es la misma deidad. Como la única divinidad, y las divinidades quedarían, y las otras divinidades quedarían como simples expresiones de este único Dios. Durante el tiempo de este emperador, la religión del Sol se convirtió en la religión oficial dentro del imperio. ¿Ok? Ok. Ok. De este modo, el emperador se puso por encima de los hombres. Aquí está. Al designar el origen de su poder como divino y presentarse como intermediario del Dios Supremo y el mundo terrenal, se confirió a sí mismo la autoridad necesaria para mantenerse en el trono imperial. A la vez, al elevar una divinidad reconocida y adorada en distintas culturas, tanto orientales como occidentales, le dio a su persona un poder universal. Por eso se llama la Iglesia Católica Universal, capaz de conseguir la unificación tan deseada en el Imperio Romano. Entonces, eso va a trascender el Imperio Romano. ¿Ok? Y aquí se nos pone la base. Se nos pone la base, ¿verdad? Para lo que hoy entendemos es la autoridad que el Papa tiene. O sea, el intermediario, el vicario entre Dios y los hombres. Ahora, déjame ir más allá. Porque esta es una condición que genera una actitud de rey al emperador. Es decir, dueño, amo y señor. Esta misma actitud está en el Papa. Y esa es, y lo vemos en la pleitesía que la gente le brinda. Yo no sé si el Papa Francisco cambió eso o no, pero un Papa no se puede ir a visitar en camisa o no. Un hombre tiene que ir con saco y corbata a visitar al Papa. Y hasta los reyes se le arrodillan.
Esa es una condición del carácter imperialista. Él es el vicario entre Dios y los hombres. Ahora, perdón, esa condición, ese carácter pasa por influencia espiritual a los líderes en el cristianismo romano. Pero también esa misma actitud pasa al cristianismo que usted y yo conocemos, moderno, que se establece a partir de Lutero y la reforma luterana. La idea de tener un reino y de ser el rey de ese reino, aun cuando divide y fragmenta en 50.585.3 pedazos lo que llamamos el cuerpo del Señor, lo que llamamos el pueblo de Dios, porque cada quien quiere tener lo suyo. Hay muchos líderes que prefieren ser cabeza de ratón que cola de león. No quieren ser segundos. Por eso se dan tantas y tantas divisiones, y no es porque Dios los llama, es porque ellos se llaman a sí mismos. Por eso tenemos tanta gente endiosada en el pueblo de Dios. Por eso en muchos lugares, desde los púlpitos, se dicen 4 barrabasadas y la gente dice amén, grita y llora. Porque hay una influencia que viene de este culto para endiosar al hombre líder. Porque es un sistema piramidal que endiosa a este hombre, porque en el sistema piramidal ese hombre representa al Sol Invictus, representa a Nimrod, representa a Leviatán, representa a Jailel. ¿Me va siguiendo? Entonces encontrás unas ínfulas impresionantes en hombres que dirigen personas que dicen ser siervos de Dios, pero buscan que les sirvan. Y lo que crean es un grupo de serviles que le van a decir sí, guana, a todo lo que digan. Si a mí me dicen que porque Dios le dijo a Adán y a Eva que no comieran de ese fruto, porque ese fruto le pertenecía a él, o porque ese árbol le pertenecía a él, es decir, no coman de eso, porque no está permitido. Si alguien me dice que Dios dijo no coman de eso porque esto me pertenece, porque eso representa el diezmo, yo me levanto de mi asiento y me salgo de ese templo. Pero este apóstol famoso que dio esta revelación, estableciendo categóricamente que el árbol del conocimiento del bien y del mal es el diezmo y que es de Dios y no se puede tocar. Cuando él dijo eso, la gente se paró a aplaudir. Yo dije, Padre mío, ¿de qué se trata esto? Bueno, aquí usted tiene el origen. Se lo estoy dando. ¿Dónde viene? El trabajo de esta deidad es darle al hombre un poder sobre el hombre. Por eso es así como yo defino la religión. Es darle poder al hombre sobre el hombre y enajenarlo, que no piense, que esté bajo el espíritu de estupor. Entonces tenemos gente inteligente y brillante que tiene sus negocios, son prósperos, pero cuando entran al templo embrutecen. Porque hay un hombre allá al frente o una mujer allá al frente y le creen lo que sea. No lo cuestionan. Bien, sigo aquí leyendo la presentación. Evidencias
del día como sagrado. Lo mismo sucede con el decreto del 13 de agosto del 389 de Timasius de Roma y Promutus, donde se afirma: contamos también con el día del sol, que los antiguos han llamado justamente el señorial y que llegó a ser periódico. En una cita de Mircea Eliade, Historia de las creencias e ideas religiosas, habla de la importancia del culto solar desde un punto de vista político y las implicaciones en el aspecto socio-religioso y antropológico en el cristianismo. Aureliano había comprendido la importancia de una teología de estructura solar monoteísta para asegurar la unidad del imperio. Se fijó el aniversario del Deus Sol Invictus el 25 de diciembre, día natálico de todas las divinidades solares orientales. Ahora llegamos a Constantino. Uy, joder, ya se me fue el tiempo. A partir del 306, después de Cristo, o después de la era común, el sistema de la tetrarquía que formuló el emperador Diocleciano quedó totalmente destruido. Constantino, de origen ilirio, es quien reconstruyó la unidad imperial. Hay que reconocerle al tipo que fue muy sagaz, muy inteligente. Constantino no fue ajeno al culto solar adoptado por Aureliano, encontrándose imágenes en todos los círculos del emperador que vinculan al dios Sol con él. El Sol Invicto se mantuvo en los cuños constantinianos hasta el 317. En su concepción política, Constantino se consideraba más que un servidor de Dios, un esclavo. Al igual que Aureliano, se creía órgano ejecutor de la voluntad divina. En el mundo y en la historia, se consideraba un instrumento en la batalla para la victoria de la iglesia cristiana. La autoridad del emperador está dada por Dios. Es este quien elige a los emperadores y no los hombres. Es decir, el origen de la escogencia del emperador es divino. El poder imperial del que está revestido Constantino es absoluto y personal. De ahí que entonces él tiene la autoridad y se atribuye de forma arrogante, soberbia y respetuosa, decir: cambiamos el Shabbat porque es judío, porque es de los judíos, por el domingo, porque ese es el día correcto, porque ancestralmente ese es el día que se ha dedicado al Dios Supremo. Dice: el emperador tiene el derecho y la obligación de cumplir las órdenes divinas en el mundo, es decir, un vicario. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿por qué cree usted que hay tantas denominaciones? Si estamos hablando de la misma línea. Y aun cuando Lutero generó su reforma, esa línea, esa vena espiritual no cambió, porque en esencia se reproduce. ¿De dónde vienen tantas denominaciones? Porque aquel le pareció y creyó y interpretó de la escritura X y estableció de eso una doctrina, un dogma que se convierte en imposición. Entonces, hay muchas denominaciones sectarias. Nos acusan a nosotros, los que estamos en raíces hebreas, de ser una secta. Pero ojo, si revisamos bien, muchas de las denominaciones tienen matices también de sectas. Muchas de estas denominaciones nacen de la rebelión de una persona o de su interpretación, la interpretación privada de pasajes de la Escritura. Pero todo alejado de las raíces, del origen, las raíces hebreas. Me voy explicando la relación. Entonces Constantino dijo: yo puedo cambiarlo. Puedo cambiar el Shabbat por el domingo.
De todos modos, yo soy Dios. ¿Quién me cuestiona? Yo soy el vicario del Dios Sol. ¿Quién me cuestiona? Pero muchas congregaciones, pastores, apóstoles en congregaciones operan de la misma manera. A mí, ¿quién me cuestiona? Y lo que dicen es santa palabra y nadie se atreve a decirles, estás equivocado. Entonces tenemos muchos reicitos con sus reinitos. Esta nueva concepción imperial, cuyas raíces se encuentran en las ideas políticas de Aureliano, fue la base para la construcción tanto del Estado como de la Iglesia cristiana romana. ¿Okay? Menciono la fuente. Esto lo tomé de Política y Religión en un imperio en crisis, de María Cecilia Culot. Ok. Entramos a la parte final. Constantino y el culto solar. Constantino fue durante toda su vida un sacerdote supremo. Un sacerdote supremo, por amor de Dios. Un sacerdote supremo del Dios Sol. Eso equivale a ser sumo sacerdote. Entonces, para la pastora dominicana que dice que Constantino redimió el culto al sol y redimió el domingo y el día domingo como el día del Señor y la Navidad, el 25 de diciembre, por favor, lea esto, estudie esto para que se dé cuenta que Constantino no fue cristiano o creyente al estilo de nosotros. Él nunca lo fue. Vea lo que dice. El emperador fue finalmente bautizado en el año 337 en su lecho de muerte. Entonces, ni siquiera él fue fiel a los dogmas de la religión que él estableció, donde el bautismo era vital. Él no creía en eso. Es que él no se podía bautizar bajo la norma del cristianismo y lo que la Biblia establecía, porque él era un sacerdote supremo del culto al Dios Sol, ¿me entiende? Y en su lecho de muerte, muy posiblemente contra su voluntad, él fue bautizado. El culto al Sol invicto era esencialmente monoteísta, asumía que el Dios Sol era la suma de los atributos de todos los otros dioses, así de forma pacífica asimiló a todos sus posibles competidores. Además, armonizaba convenientemente con el culto de Mitra, muy popular en el Imperio Romano en esa época y que también incluía la adoración al sol. Dentro de la política de Constantino, de conseguir la unidad política, territorial, religiosa del extenso y diverso Imperio Romano, una religión estatal que aglutinara a todos los cultos era en esos momentos la más conveniente y fue precisamente bajo los auspicios del Sol Invictus como el cristianismo consolidó su implantación. Las tres religiones más populares en esta época, Sol, el culto al Sol, Mitra y el cristianismo, finalmente acabaron concluyendo en una sola, el cristianismo. Ahora, Constantino establece un decreto, ya lo he mencionado, sobre el domingo y el reposo. Constantino decretó el 13 de marzo del 321, después de la era común, que el Deis Solis, es decir, el domingo, sería el día romano de descanso. 13 de marzo del 321 lo estableció. O sea, no fue Dios quien cambió el Shabbat por el domingo. Señoras y señores, señoritas, señoritos, seguir la tradición del domingo es seguir la tradición del culto al Dios Sol. Si a mí alguien me dice, y este es el contexto en que lo digo, si a mí alguien me dice que el domingo es el día del Señor y no el Shabbat, entonces él tiene un acuerdo tácito con el mitraísmo, con el culto al Dios Sol. Si a mí alguien me dice, bueno, es que nosotros por conveniencia nos conviene más, nos queda mejor reunirnos el domingo, pero el Shabbat es el día del Señor, bueno, por ahí podemos negociar. Pero yo creo que no se negocia con la Torah, no se negocia con Dios.
Él estableció el Shabbat y estableció claramente para qué es el Shabbat. Vea lo que dice el código justiniano. Tercero, en el venerable día del sol se dejará a los magistrados y al pueblo de la ciudad descansar, y se cerrarán todos los talleres. Oiga bien, se cerrarán todos los talleres. Esta es la ley dominical que está promoviendo el Papa hoy, para que usted sepa cuál es el origen. En el campo, las personas ligadas a la agricultura podrán voluntaria y legítimamente continuar sus labores, pues con frecuencia sucede que el día siguiente no es el adecuado para sembrar o plantar viñas, pues se teme que por dejar pasar el momento propicio para tales operaciones, se perderá el favor del cielo. Sin embargo, eso cambió después. Mitraísmo y masonería, rápidamente le hago la relación. La masonería está definida según su fachada, oiga bien, porque no es así, como una asociación más que una religión, considerada una sociedad con fines humanitarios y de postura liberal democrática. Eso es lo que nos quieren vender. Y no es así, ¿verdad? Pero sí es una religión. Adoran a un dios llamado Baphomet. Quizás surgida en lo que gremios de albañiles durante el siglo VIII, en el marco del pensamiento ilustrado, alcanzando un carácter organizado, ¿verdad? En Inglaterra, en Francia, y con contenido filosófico político organizada en logias, es decir, agrupaciones y grados. Los secretos de sus ritos poseen una gran similitud con el mitraísmo orientados a la muerte y el culto egipcio de Mitraim. Mitraim es el nombre hebreo para Egipto. ¿Ok? En las iniciaciones del mitraísmo, el iniciado debe pasar por diferentes pruebas, además de que el candidato debe arrodillarse atado de manos, pies y con los ojos vendados junto a un oficial que con una espada y así le representa lo que es la muerte simulada, y allí se le introduce en la comunidad mitrana. Muy parecida es la iniciación en la masonería, donde el profano, el nuevo miembro, pasa varias pruebas o purificaciones según los elementos: tierra, aire, fuego. Tierra, aire, agua y fuego. Luego de pasar estas pruebas, realizan la llamada cámara de reflexión, en la que aquí él muere, pero de manera simbólica, indicando que ya está preparado para renacer como iniciado. Ok, el rito es claro. El padre, así se llama en el mitraísmo, el padre a su líder. Por eso Yeshua dijo: no llaméis padre a nadie en la tierra, por esta influencia. Es el rango más alto en el mitraísmo, pero en el caso de la masonería sería conocido como el venerable maestro. Al concluir la ceremonia de iniciación mitraica, el iniciado se le considera como el hijo del padre y se vuelve hermano de los demás iniciados. Asimismo, en el caso de los masones, en el que el profano se convierte en un hermano más. ¿Se da cuenta? Le menciono esto para que usted vea la relación que hay. El mitraísmo se representa con una cruz dentro de un círculo simbolizando el sol y sus 4 esquinas que señalan los años solares, perdón. Entonces aquí tengo 3 imágenes. La primera es una cruz celta, ¿verdad? La que está ahí con el cielo de fondo. La segunda es esta cruz del mitraísmo. Y la tercera imagen es la cruz que supuestamente, dice el cristianismo romano, fue donde crucificaron al Señor. Yeshua no murió en una cruz. Yeshua murió en una T. Esto concuerdan muchos antropólogos, historiadores. No fue una T. No fue una cruz, fue una T. Pero la cruz es un símbolo solar, es una runa, es un símbolo del sol. ¿Ok? Y tiene que ver con esta deidad. Entonces, cantidades de templos tienen cruces. Tienen cruces. Y estoy hablando de templos cristianos, estoy hablando de
¿ok? Lo cual es un error, porque toda cruz es un símbolo solar. En el romanismo relacionaba con la justicia del dios Sol a través del imperio. Y Yeshua no murió en una cruz. Ahora ven qué interesante. La cruz de Tamaris, de Taramis, es un dios celta. Simboliza las 8 mayores festividades celtas relacionadas con el sol. ¿Ok? Porque el culto al dios sol fue muy fuerte en estas zonas. Bien. Ahora, para terminar, les hago pues una especie de timeline, ¿ok? De línea de tiempo. Iniciamos entonces con los sumerios. De los sumerios, el culto al dios Sol pasa a los egipcios. Los egipcios le dan una influencia muy, muy fuerte a esto. De los egipcios pasa a los persas, no solo que pasó a ellos, ¿verdad? Sino que estoy mencionando tal vez las culturas que con más fuerza abrazaron esto. De los persas pasa al mazdeísmo, ¿ok? Dentro del pueblo persa, la religión del mazdeísmo se consolida bajo su culto al dios Sol. Y de ahí entonces el mitraísmo toma su fuerza, ¿ok? Y del mitraísmo pasa a Roma. Ahora, en la otra línea están los semitas, es decir, el pueblo semita o del pueblo semita viene Noé. A Noé, de Noé nace Shem o Sem, que eran sacerdotes. El tercer hijo de Adán y Eva, Set, perpetuó el culto al Dios verdadero y estableció una línea sacerdotal de primogénitos bajo dirección de Dios. Noé le rinde culto a Dios, hace sacrificios a Dios y luego Shem retoma esto y de hecho Shem es el que le enseña Torah a Abraham y es el que le enseña a Abraham el poder del altar y del sacrificio y en el proceso de preparación de Abraham antes de subir al monte con su hijo, al monte Moriah con su hijo, él construye 7 altares. De Abraham nace Ismael, pero también nacen los hebreos, lo que se llamaría el pueblo hebreo de donde vino Yeshua y de donde vino la Quejilá, la comunidad de creyentes del primer siglo. Línea que se mantiene hasta hoy, a los que se mantiene hasta hoy y se nos denomina, ¿verdad? Como los que estamos en las raíces hebreas. Es decir, esa línea no se perdió, a pesar de que, a través de Ismael y, por supuesto, que no lo anoté aquí, y de Esaú, se establece Edom. Y es realmente a través de Esaú, la escritura dice que Esaú es el padre de Edom, se establece los edomitas, el pueblo de Edom. Entonces, Edom, de Edom nace Roma. ¿Ok? De Edom nace Roma. Y se establece que es uno de los descendientes de Esaú que funda Roma. Entonces, en Roma convergen estas personas edomitas que tienen línea semita y se da una mezcla con los ismaelitas, que son los árabes, ¿verdad? Y entonces se establece Roma. Y Roma es influido por el mitraísmo para crear lo que ya hemos hablado, de donde nace o sale el cristianismo romano. Y del cristianismo romano nace lo que se llama el rito latino. Del rito latino nace Lutero, pero con la reforma de Lutero se da una tremenda división y nacen una serie de congregaciones y de grupos llamados protestantes, a los cuales también se les llamó
cristianos y a su movimiento también se le llamó, como desde el principio, cuando se funda Roma, cristianismo. ¿Me sigue? La otra línea es la línea de las raíces hebreas. Ante todo esto, entonces, el eterno Dios nos está llamando, y eso es lo que hemos hecho, es cruzar de acera y alinearnos con lo que son las raíces hebreas y retomar lo que en el siglo segundo, siglo tercero hizo la estrategia de los emisarios del rito del dios sol, del sol invicto. Desechar las festividades, desechar el Shabbat, establecer el domingo, meternos el calendario gregoriano, perdón, con la semana astral, la teología astral, etcétera. ¿Me sigue? Con ello la interpretación de la escritura, porque ellos generaron sus propios teólogos y sus escuelas de teología que nacieron en Grecia para distorsionarnos la verdad y mantenernos alejados a quienes, al pueblo genuino de él, a Israel, alejados de nuestras raíces. ¿Por qué un estudio como este? Bueno, para que usted vea el trasfondo, vea el contexto y entienda por qué hoy estamos hablando de volver a las raíces. ¿Por qué estamos hablando de volver a las raíces? Es cambiar la línea que traíamos, nuestra dinámica, nuestro pensamiento, y salir de ese encierro en el que nos tenía. Yo sé que es mucha información, sobre todo así pues leído, pero creo que la idea en esencia les quedó, ¿verdad? Como yo. No existe argumento para decir es el domingo. No existe. El culto al dios sol es muy claro. Y podríamos hablar mucho más de la influencia de este culto hoy en muchas cosas, películas. Podríamos hablar de marcas. No, podríamos hablar de marcas de alimentos, marcas de autos. Podríamos hablar en el comercio de perfumes, etcétera. Mucho relacionado con el culto al dios sol. Usted dirá, pero eso es culto. Sí, eso es culto, es parte del culto. Pero el trabajo más fuerte está en la mente. El enemigo entonces logró establecer una línea, una doctrina, una línea de pensamiento, una doctrina contraria a lo que Yeshua enseñó, contraria a lo que vivieron y enseñaron los apóstoles, y contraria a lo que vivió, creyó la primera comunidad de creyentes en Yeshua del libro de los Hechos. Nos sacaron de nuestras raíces y nos vendieron como verdad una fábula, una distorsión. Y siendo nosotros una cultura, nos dejaron en un renglón de religión. Y nos dijeron, hay que reunirse el domingo, porque es el día del Señor. Y no sabíamos que indirecta y tácitamente nos estábamos alineando y nos alineamos por mucho tiempo con el dios sol. En la congregación donde yo nací, nos reuníamos viernes en la noche. El domingo lo teníamos libre. Ahora, alguien podría estar pensando, entonces si yo me reúno el domingo estoy en pecado. No, el tema no es pecado. Entienda, el tema no es pecado. Para mí el tema es seguir la verdad. Para mí el tema es, me engañaron. Ese es mi punto. Me dijeron que esto era la verdad y no era la verdad. Por eso hago esto. Por eso invierto horas de horas quemándome las pestañas
para darle a ustedes un resumen de una información que usted puede ampliar en Internet. Por supuesto, en San Google usted encuentra todo. Porque no sé usted cómo lo ve, pero a mí me enojó mucho cuando yo me di cuenta de eso. Yo dije, me engañaron. Me dijeron que esta era la verdad y resulta que no. Me hicieron creer que el billete de $1000 era increíble. Se lo reciben en cualquier lugar. Cuando voy a buscar, solo hay billetes de 100. Eso es volver a las raíces. Es abrir los ojos y decir, wow, así era esto. De eso se trata. De romper todo vínculo con Babilonia. Todo vínculo. Por eso el Eterno le dice en Apocalipsis, salid de en medio de ella, pueblo mío. ¿Salid de dónde? Salid de Babilonia. Y sí, muy bonito. Bendito Dios. Cultos avivados, unción, imposición de manos, la gente cae. Pero dentro de un mismo renglón no se crece, no se avanza, no se proyecta proféticamente. Este es un tiempo donde el Eterno está corriendo los velos y ayudándonos a ubicarnos en la verdad. Bien, usted estará pensando también en el material. Sí, se lo vamos a hacer llegar. Déjeme que yo termine estas clases. Creo que me falta una más, porque ahora tenemos que entrar al Shabbat en la escritura, ¿verdad? Paulo guardó el Shabbat, lo vamos a demostrar, etcétera. Y cuando lo termine, yo se los envío todo para no tener que estarles enviando poquitos. Es decir, cada clase un poquito, ¿verdad? Entonces, al final, usted tendrá su material con todas las notas, etcétera, ¿verdad? Bueno, estamos hablando, los que están por Zoom, ese fue el requisito que pusimos. Bien, si las 40 personas que entraron hoy, que aceptamos hoy por Facebook en la Yeshiva de Raíces Hebreas, quiere accesar a este material y quiere accesar a las clases por Zoom para que pueda ver las diapositivas, que siempre uso diapositivas. Entonces usted va a tener que cumplir con el requisito que ya le extendimos ahí, ¿verdad? Que es que usted, al número de teléfono que le hemos dado, usted haga el contacto, que es en WhatsApp, y entonces ahí en WhatsApp usted entra al chat y ahí le van a llegar la notificación, ¿verdad? Horas antes, el día martes, hora antes de la clase, para que usted pueda ingresar al Zoom. ¿Lo dije bien, Ale? Sí. Ok. Bien, gente bella y hermosa. Un abrazo. Nos estamos viendo próximo martes a la misma hora por el mismo canal. Y bueno, posiblemente la última clase termine un poquito más temprano para abrir un tiempo de preguntas, si tienen preguntas. Bien, besos, abrazos, empujones. Los bendigo. Shalom, shalom para todos.